Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando sobre los productos químicos que pueden ser corrosivos, dañinos para nuestra salud, más si estamos expuestos en esos tipos de productos, si trabajamos en laboratorios principalmente o en ciertos sectores que se manipulan estos productos. Es muy importante tener en cuenta lo que es la bioseguridad, la protección que tenemos que tener. A veces parece que ya nos relajamos porque estamos en ese sector, no me va a pasar nada. A veces no utilizamos tapabocas, no utilizamos los guantes pertinentes, inhalamos eso. A veces puede ser que en ciertas ocasiones nos causen daño, pero a la larga sí va a tener efectos colaterales graves. Por eso es importante tener en cuenta el equipo de bioseguridad. Bien, son aquellas que se generan durante la actividad asistencial a la salud de humanos o animales en los centros de salud, laboratoriales, clínicos e investigación, centros de enseñanza o investigación, principalmente que por el contenido de sus componentes puedan representar un riesgo para la salud y el ambiente. Son los productos químicos que pueden causarnos daño. Hay ciertas normas específicas que se tienen que tener en cuenta, también nos dice, ¿verdad? Para la manipulación de estos productos específicamente. Residuos biológicos especiales son aquellas que contienen o puede contener agentes patógenos en concentraciones o cantidades suficientes para causar enfermedad a un huésped susceptible. Esos son entonces los residuos biológicos o específicos. En esta categoría se incluyen los siguientes residuos: cultivo y muestra almacenada, residuo de la producción de material biológica, vacunas de virus vivos, placas de cultivo, mecanismo para transferir, inocular o mezclar cultivos residuales. También están la muestra almacenada de agentes infecciosos, productos biológicos asociados a incluyendo cultivo de laboratorios médicos y patológicos, cultivos y cepas de agentes infecciosos de laboratorios. Cortopunzante, residuo resultante del diagnóstico, tratamiento, investigación, producción de capas que provocan corte o punciones. Se incluyen residuos tales como agujas, pipetas, bisturí, placas de cultivo, residuos de animales, cadáveres o partes de animales, así como camas que estuvieron expuestas al agente infeccioso durante un proceso de investigación, producción de material biológica o en la evaluación de fármacos. Contenedor es aquel receptáculo capaz de contener los residuos constituidos en una barrera para el ambiente y el operador y que permite diferenciar el proceso de eliminación final. Se clasifica en contenedor primario, recibe el residuo desde su generación. Están los contenedores secundarios, es aquel donde se realiza el almacenamiento temporal, transporte o disposición final. Unidades generadoras, corresponde a laboratorios académicos y de investigación. Área de almacenamiento transitorio, corresponde a las áreas sucias dispuestas en los laboratorios. Esos son los tipos de contenedores. A veces están un rato, viene un camión, lo desechan. Otros pueden ser de un tiempo prolongado que se encuentran esos residuos adentro, ¿verdad? Bien, las sustancias químicas tienen grandes clasificaciones. Pueden ser tóxicas, ingeridas o aplicadas causan daño grave o la muerte, hasta la muerte puede causar. Corrosivos, provocan el desgaste gradual de diversos materiales. Carcinógenas, por exposición continua pueden producir cáncer. Teratógenas, causan alteraciones fetales o muertes embrionales. Mutágenas, provocan aberraciones químicas.
irreversibles en el ADN cromosómica. Entonces, estas son las clasificaciones, los tipos de químicos corrosivos, que sustancias que podamos encontrar o podamos exponernos. Precauciones generales con las sustancias químicas. No deben tocarse en estanterías elevadas. Colocar muy alto, ¿verdad? Porque puede alcanzar, se puede derramar por nosotros. No acumular cantidad elevada de compuestos químicos en los laboratorios. Tenemos que tener un depósito especial en donde tener también. Solamente tener la cantidad que vamos a utilizar. Al diluir ácidos fuertes, añadir siempre ácido al agua, no al revés. La adicción debe realizarse lentamente. ¿Qué nos dice? Tal producto químico, si vamos a agregarle agua, el agua primero. No poner el agua y después el producto químico. No dejar frasco abierto ni abandonado sobre la mesa una vez utilizado, cerrar y guardar. Algo tan importante. A veces un descuido dejamos ahí, podemos golpear, se puede derramar por nosotros mismos, causarnos daño. No acercar sustancias inflamables a las llamas. Leer siempre la etiqueta del químico antes de usarlo. Al desechar cualquier resto de reactivos a la pila, dejar correr agua abundante para evitar que queden residuos en la cañería. La pileta, cuando vamos a tirar, agua abundante. Residuos relativos con los aparatos. Los accidentes se producen por trabajo rápido, no hay una buena atención, queremos realizar rápido, desconocimiento del aparato o del equipo que vamos a utilizar o del químico, falta de entrenamiento en el uso del aparato, del equipo, de la sustancia, equipo de baja cantidad obsoletos, error del mantenimiento, descuido, olvidos, no leer la técnica del procedimiento o manejo del aparato o del producto químico que vamos a utilizar. Los residuos peligrosos pueden ser la sangre líquida, los derivados de este, así como los recipientes, desechos que lo contengan también. Otros productos también, los cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos generados en proceso de diagnóstico e investigación, y los utensilios desechables utilizados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de estos agentes específicamente. Los patológicos, que incluyen tejidos, órganos y otras piezas anatómicas que no estén en formol, así como las muestras biológicas para analizar, y los cadáveres de animales de investigación o de los seres humanos que suelen incorporarle formol para que no tenga una rápida descomposición. También pueden resultar peligrosos si inhalamos. Los residuos no anatómicos, como los materiales de curación, consaturados con sangre, fluidos corporales y o secreciones de pacientes, también son peligrosos si no utilizamos las medidas de bioseguridad pertinentes. Los objetos cortopunzantes, que incluyen agujas de jeringas desechables, aguja hipodérmica de sutura, navajas, lancetas, bisturí, estiles, catéteres, entre otros. Procedimiento de la generación o eliminación de los productos. Al momento de su generación, los residuos biológicos deben ser separados y eliminados en contenedores primarios de acuerdo a las categorías. Dicha separación deberá mantener durante toda la etapa del manejo interno. Dichos contenedores se deben ubicar en un lugar determinado específicamente. De las bolsas y contenedores primarios, las bolsas deben ser de material impermeable, opaca y resistente a los residuos que contienen y la manipulación. Las bolsas se llenarán hasta 3 cuartos de su capacidad, cerradas con nudo de trasladación al contenido respectivo en el área sucia. Para el traslado, el operador tomará la bolsa desde arriba y la llevará a mantener alejado del cuerpo
a fin de evitar posible accidente con residuos cortopunzantes mal separados. La bolsa y contenedores deben ser diferentes según el tipo de residuos. ¿Qué nos dice con esto? Primeramente, ¿qué suele pasar? Llenamos al tope, ¿verdad? No podemos ni cerrar bien, empiezan a salir todos los residuos. A veces agarramos de esta manera, alejar del cuerpo, tener todas estas medidas de precaución, ¿verdad? Las bolsas tienen que ser fuertes, resistentes, porque de repente se puede romper, entonces caer o lesionarnos. Residuos biológicos especiales. Los residuos microbiológicos y patológicos deben ser eliminados de forma tal que se asegure su descontaminación en autoclave. Residuos microbiológicos o incineración, residuos patológicos. Esto significa una bolsa primaria de color negro, llenada solo hasta el 3/4 parte de su capacidad y anulada, y sobre esta una bolsa de color amarillo con logo y preimpreso de residuos especiales. Deberán mantener el tipo de residuos que contendrá el laboratorio, el área de generación y la fecha. Estas bolsas cerradas anuladas deberán almacenar temporalmente en el área sucia en contenedores de color amarillo o logo de residuos biológicos para que se pueda identificar. Los residuos cortopunzantes contaminados deben eliminarse en contenedores que sean rígidos o semirrígidos y resistentes al corte y la punción. Deben utilizarse cajas de eliminación de material cortopunzantes contaminados color amarillo. La caja sellada deben ir en una bolsa amarilla con logo y preimpreso. De residuos biológicos deberán marcar el tipo de residuo que contendrá el laboratorio de generación y la fecha. Las bolsas cerradas deberán almacenarse temporalmente en el área sucia en contenedores de color amarillo con logo de residuos biológicos. Cuando el residuo cortopunzante es más grande, debe eliminarse en una caja rígida contenida en una bolsa amarilla con logo y preimpreso de residuos biológicos. Deberán marcar el tipo de residuo que contendrá, el nombre específico del laboratorio generador y la fecha de almacenamiento temporal y transporte al área de acopio central. Los residuos de la facultad deben ser trasladados al área de almacenamiento temporal, áreas sucias. Estas áreas deben ser limpias y ordenadas y deben existir contenedores secundarios según se especifican los anexos. Transporte al área de acopio central. Los residuos biológicos serán transportados en carros amarillos de polietileno de alta densidad, previamente lavados y por las rutas seguras prescritas, ¿verdad? No por donde se encuentran todos los pacientes. El personal que traslade los carros deben tener provisión de guantes de procedimiento para colocarse ante la eventualidad de una bolsa esté abierta o abierto en derrame. Sin embargo, durante el traslado no debe utilizarse guantes para evitar la contaminación de otras superficies. Los carros deben ser lavados todos los días o cuando haya contacto con desechos biológicos. Restricciones para el uso de los carros. Se debe utilizar solo para el transporte de residuos. No debe entrar en el área o laboratorio, sino que se estacionan en un pasillo cercano o en un lugar en donde no interfiera en la circulación. No debe entrar en el sitio de almacenamiento residuos, sino que el auxiliar o laboratorio asignado. Deberá entrar en el sitio de almacenamiento. Retirar la bolsa tomándolas desde arriba y manteniendo alejadas del cuerpo a fin de evitar posibles accidentes con residuos cortopunzantes mal segregados. Y la transporte al lugar del estacionamiento del carro. Las bolsas depositoras en el interior de los contenedores deben ir cerrados y los contenedores deberán llenarse hasta el tercio partes de la capacidad, de modo de permitir el cierre de la tapa también, ¿verdad? Que no quede entreabierta.
Disposición de desecho hospitalario, clasificación, riego biológico, destino final. Riego biológico, infectantes, no infectantes, tóxicos. Destino final, no reciclables o reciclables. Disposición de desecho hospitalario, clasificación según riego biológico. Desecho con microorganismos potencialmente patógenos y o residuos con características físicas, químicas, tóxicas para personas y el medio ambiente. Infectantes, puede producir enfermedades. No infectantes, sin capacidad para generar enfermedades. Los tóxicos pueden producir intoxicación o daño en personas y el medio ambiente también. Disposición de desecho hospitalario, clasificación según su destino final, no reciclables, desechos biodegradables, basura, residuos alimentarios, piezas anatomopatológicas, sobras, material hospitalario, desechos industriales, destino final, relleno sanitario, incineración. Reciclables, no biodegradables, reutilizables, vidrio, plástico, papel, cartón, placa de rayo X. Destino final, empresas recuperadoras.